Queridos amigos, venidos en honor a otro día más de Encuentros de Al-Had, que estéis todos buenicos. Siempre es una alegría muy grande para todos nosotros encontrarnos aquí cada semana y me da mucho placer que vosotros estéis aquí conmigo y con todos en juntos. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos hoy en nuestro encuentro 148 y voy a dar los anuncios de lo que vamos a tener la próxima semana. El 29 de octubre vamos a tener nuestro encuentro de Al-Had sobre los romances y los cantares nuestros por la parte de voces de Jaquetía con la balabaya Alicia Sisoraz y las musafiras Susana Weishak y Reina Benabu. Tenemos de tener cuidado porque desde este día empiezan a trocar las horas en diferentes países y ciudades, y es por esto que para no perder el encuentro tenéis de mirar bien atentamente. La hora de referencia es la hora de Argentina, la 1 de la tarde, las 3 horas, porque aquí no trocamos ahora en todo el año. Así que si quieres saber a qué hora justa es el encuentro en vuestras ciudades y países, podéis meter en la internet nuestra hora en comparación con la vuestra y ahí tenéis toda la información. Mismo toda la información sobre este encuentro y el atadillo para entrar lo podéis topar en sfarad.com. Ahí vas a encontrar este mismo reclamo y vas a poder tener el número del Zoom para entrar o los otros adresos para YouTube y para Facebook. Los filmes de todos los programas que ya tuvimos se pueden topar en youtube.com/sfarad y también en sfarad.com/tv. Vayan a encontrar ahí, además de los programas de Encuentros de Al-Had, otras actividades del Centro Cultural Sefarad siempre sobre sujetos de cultura sefaradí. Si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar con más y más de nuestros encuentros, podéis entrar en sfarad.com/encuentros y ahí toparás el modo de hacernos llegar vuestro ayuda y vuestro dono. También quiero decir que podéis darnos mucha ayuda cuando vas a partillar los videos de nuestros encuentros con otras personas y también cuando metes me place, me gusta, like a estos videos, y esto también nos da mucha ayuda para que estos videos lleguen a más personas. El día de hoy tenemos una historia muy interesante, un largo camino desde Tanger hasta Río de Janeiro. Esto será por parte de la asociación Aquí Estamos con su balabaya Jenny Laneri y su musafira Estela Garber. Antes de todo esto, tengo que deciros que tenemos un convidado como la semana atrás que nos va a hablar un poco sobre lo que acontece en Israel. Damos la bienvenida a Albert Israel. Merci mucho, Albert, por estar aquí con nosotros. Te regracio mucho que quisiste estar aquí hoy. Muchas gracias, queridos. Shalom a todos y merci que me invitaste. Yo aparecí lo que quiero decir en escrito porque no quiero perder ninguna cosa que quiero decir. Primero voy a empezar de una tragedia familiar. Mi suegro murió antes 9 días, tenía 93 años, murió de viejez y en los últimos meses sufrió mucho. Corrimos todo el tiempo entre Jerusalén, Tel Aviv, entre la residencia de aislados y el hospital. La semana pasada mi mujer se asentó los 7 entre alarmas, abrigos y oraciones. Su alma que reposa en Gan Eden. En Gan Eden, que esté bendita sea su memoria y dale un abrazo muy grande y caloroso a tu mujer. Merci mucho. Ahora, ¿cuál afectó antes 2 semanas? Antes 2 semanas, el 7 de octubre, un día de Shabbat preto,
de Simchat Torah, más de 2,000 animales, dragos asesinos de Asa, desbrocharon la frontera en más de 20 lugares, entraron a Israel con camionetas y motocicletas, entraron con revólveres, expulsivas, raquetas de RPG, bombas de mano, baltaz, mucha jepané, quemadores y muchos otros medios de destruimiento. Entre ellos habían cienes que hasta este Shabbat eran laborantes en las ciudades israelianas, entraban cada día de Asa a Israel, se ganaban la vida y se mantenían. También sabían quién vive, dónde vive, cómo se llama, cuántos hijos tiene y todo. Cienes que hasta este Shabbat eran laborantes en las ciudades. No, estamos sintiendo dos veces, Marcelo, las hablas en diferido de Albert. Se dividieron en varias direcciones. Algunos de ellos atacaron las bases de la armada que apenas estaban vacías. Otros atacaron las ciudades civiles a lo largo de la frontera. Otros se fueron directamente a la fiesta grande que tomó lugar cerca del Kibbutz Reim. 3,000 mancebos del mundo entero vinieron a este festival para oír música y bailar durante 24 horas hasta la tarde de Simchat Torah. Los dragos asesinos de Asa primero violaron chicas y mujeres, después las degollaron, después cortaron y despedazaron las cadáveres con las baltas, después las quemaron las cadáveres, a otros los quemaron vivos. En uno de los casos quemaron 20 chicos vivos. Después soidearon de las casas todo lo que viene en la mano. Después quemaron las casas y los perros y los gatos. Lo que no pudieron quemar, destruyeron. Y finalmente arrebataron más de 210 personas, israelianos y extranjeros, entre ellos mujeres, criaturas chicas, viejos y viejas que tienen menester de curas para sobrevivir, y entre ellos sobrevivientes de la Shoah. Al parecer que arrebataron y cadáveres. Muchos estuvieron cerrados en las camaretas de abrigo entre 7 horas hasta 21 horas sin salir afuera, sin luz, en oscuridad, sin hablar, sin que los bebés lloren, sin que los animales quiten voz. La mamá. Muchos de ellos quedaron feridos de los cursumes y sangreando adentro de las camaretas. Se pisaron encima, se cagaron encima, tuvieron de esforzarse para detener con las manos el mango de la puerta para que los dragos asesinos de afuera no la puedan abrir. En ciertos casos se firieron de los cursumes que pasaron de la puerta. A uno de los manceles israelianos lo tomaron de casa a casa para que hable en hebreo y convence a los que están en abrigo que salgan afuera. Al cabo lo degollaron y a él. Mijael de 9 años y Amalia de 6 años vieron a sus padres Roí y su madre Smadar asesinados. Vieron su hermana chica Abigail de 4 años arrebatada. Mijael telefonó a Maguen David Adom y les dijo que él y su hermana quedaron solos. De Maguen David Adom le dijeron que entren a la camareta de abrigo y que cierren la puerta. Mijael respondió que no puede cerrar la puerta. Le dijeron que entren a la camareta de abrigo y que se escondan debajo de la cama. Mijael respondió que la cama está baja y no están pudiendo entrar. Le dijeron que entren al armario en la camareta de abrigo y que se escondan y que ya están en camino los salvadores. Mijael de 9 años y Amalia de 6 años se escondieron en el armario 14 horas. No quisieron salir afuera ni cuando los salvadores llegaron. La armada vino después de 7 horas a los casales y le tomó más de 3 días para limpiarlos de los dragos asesinos. La fuerza aérea vino después de 3 horas y se ocupó de cerrar el pasamiento en la frontera.
Aquel día la fuerza aérea no llegó a los casales, los kibutzes y los asentamientos. ¿Y cuál fue el resultado? Más de 1,400 muertos, más de 300 de ellos mancebos que estaban en la fiesta grande, más de 3,000 feridos, más de 210 arrebatados, entre ellos criaturas huérfanas como Abigail de 4 años, más de 21 criaturas chica de más de 13 familias huérfanos sin padres y sin madres. Un número desconocido de desaparecidos. ¿Y cuál es la situación ahora después de 2 semanas? Todos los sobrevivientes de la frontera de Gaza están transportados de los asentamientos, los kibutzes y las ciudades. Todos los residentes de la frontera libanesa están transportados de sus hogares. La Armada recogió 400,000 asqueres reservistas que en estos días están en las fronteras preparándose. Cada día hay alarmas y estamos en los abrigos. En Jerusalén está un poco más calmo. Esta semana afectó solo una vez. La otra semana estábamos 6 veces en el abrigo. Hay ciudades que cada día están con alarmas y abrigos. Todo el tiempo hay funerales. La actividad económica está media paralizada. Muchos hechos están funcionando parcialmente. Todas las instituciones culturales están cerradas. Todos los centros culturales posponieron sus actividades culturales, esportivas y artísticas. Las conferencias que yo doy voluntariamente en estos centros se posponieron. Los encuentros de habladino que yo dirijo voluntariamente se posponieron. El Cinemateca de Jerusalén nos está dando esta semana 2 filmes al día de Valdes. Los supermercados en Jerusalén están abiertos, los autobuses están en Jerusalén operando a una frecuencia más baja. Hay muchas ciudades que no hay esto todo. Miles y miles de civiles se están haciendo voluntarios en diferentes campos de hechos. Los precios están pujando día por día. La fuerza aérea está atacando a Gaza. Hay guerras limitadas con Hezbollah en Líbano. Hay raquetas y alarmas todo el tiempo en las ciudades diferentes. Según los jabenes, cuando vamos a entrar a Gaza con los tanques, Hezbollah nos va a atacar del norte con su armada forzuda y sus 50,000 raquetas que tiene y que recogió y que mercó de Irán. Lo único bueno que hay es el tráfico en las calles que está más bueno. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Benjamin Netanyahu está en el poder casi 15 años. Durante 15 años hizo muchas cosas. Entre otras, hizo a lo manco 2 cosas muy malas. Dividió el pueblo de Israel sistemáticamente. Fortaleció a Hamas en Gaza cada año más. ¿Cómo dividió el pueblo? En latín esto se llama divide et impera. En hebreo se llama separa y domina. Cuando más dividas al pueblo, más mucho tiempo quedas en el poder. Los que te soportan son buenos, patriotas, sionistas y amantes del país. Los que no te soportan son malos, antisionistas, odian el país y traidores. Netanyahu y su taifa damladearon al pueblo tosigo durante 15 años continuamente. Este modo dividió al pueblo, tatuó la unidad entre los israelianos.
En los 3 años de al cabo, él es acusado que funcionó contra la ley. Está en juzgo. Si se va a tomar culpable, se va a ir al preso por mucho tiempo. Cada de mañana, cada que haga su calculación, si hoy se va a ir al juzgo o va a laborar para el pueblo. En Israel no solo que no hay constitución, sino que hay leyes tuertas. Según una ley tuerta, persona acusada no se puede hacer ministro en el gobierno, mas sí se puede hacer primer ministro. El que redactó esta ley no se imaginó que un primer ministro acusado se va a atrever a quitar la nariz avergüenzada por la puerta de su casa. Pensaron que se va a demisionar inmediatamente, mas ningunos no metieron en cuenta que el espanto de ir a prisión es más fuerte de la vergüenza. Los partidos mentalmente sanos rehusaron de formar coalición con él. Así que tuvimos 5 elecciones en 3 años, gobiernos temporarios y ministerios que no gobernaron y no funcionaron y no están funcionando hasta hoy. Al cabo, Netanyahu formó una coalición con las partidas que son las más radicales y las más fanáticas del país. Fraguó ministerios innecesarios. Más de todo, muchos ministerios que no están funcionando. Hay ministerios que tienen budgetos y no hacen nada. Finalmente, juntos con estos fanáticos, decidió convertir el régimen de Israel, derrocar la democracia y fraguar régimen de dictadura, como lo hicieron en Polonia, en Hungría y en otro país que lo conoces muy bueno. Todo esto para poder gobernar unlimitadamente y para fixar sus juzgadores en sus juzgos. Juzgadores que lo quiten limpio y no lo encajen al preso. Esto dividió el pueblo finalmente. El pueblo protestó 9 meses continuamente. Más de 400,000 israelianos salieron cada semana a las calles a protestar. Esto continuó hasta el Shabbat Preto. Tenemos aquí una foto de los protestos. En la Armada israeliana hay 3 tipos de soldados. Soldados en servicio regular y en servicio permanente. Soldados reservados, soldados voluntarios. Los soldados voluntarios vienen a sus bases un día en la semana voluntariamente para entrenar y estar preparados. También vienen para participar en operaciones militares. El resto de los días laboran en sus puestos civiles. Si no se entrenan durante 3 meses, quedan afuera del servicio. Hay miles de soldados voluntarios. Una grande parte de estos son pilotos expertos en la Fuerza Aérea. Otra grande parte de ellos son expertos de la inteligencia militar. Cuando salió la primera ley de la dictadura, los soldados voluntarios quedaron de voluntad. No queremos servir dictador, dijeron. Justo en aquellos días, los líderes de Irán, Hezbollah y Hamas, se encontraron en Líbano. Quedaron de acuerdo de atacar a Israel 3 meses después, justo en el día de Simchat Torah, que va a ser en Shabbat, cuando los voluntarios no van a estar prontos y preparados a guerrear, y la armada israeliana va a estar floja. La misma cosa afectó 3 meses antes de la guerra de Día de Kippur, cuando los líderes de Egipto, Siria y Jordán se encontraron en Damasco y decidieron de atacar a Israel 3 meses después, Día de Kippur. Así que en el Shabbat Preto no había inteligencia sobre las intenciones de Hamas que van a atacar,
y no había bastante pilotos preparados para guerrear. Por esta razón, las bases de la armada estaban vacías. Los asqueres arribaron a las ciudades atacadas después de 7 horas. Los helicópteros vinieron después de 3 horas. Estos helicópteros no supieron cuál hacer y se ocuparon de cerrar el pasamiento en la frontera. No llegaron a las ciudades atacadas durante muchas horas. Las personas atacadas mandaron mensajes de SOS a todas las partes del mundo y rogaron salvación. Entre otras, mandaron mensajes a las estaciones de los radios y las televisiones, rogando por ayuda. Los reportajeros salieron a los ecranes con lágrimas en los ojos y rogaron de la armada salvación para los desmasarados. Ningunos no vinieron a salvarlos durante 7 horas. Y cuando vinieron les tomó días enteros para limpiar la región. Esto fue el resultado de la división del pueblo de Israel por Benjamín Netanyahu. No hay que decir que aquel día todos los voluntarios tornaron a servir, mas debían de entrenar durante varios días. Así que en los primeros días de la guerra, los ataques aéreos contra Gaza fueron flojos. ¿Y cómo Netanyahu fortaleció a Hamas en Gaza? El objetivo fue posponer el conflicto con Hamas para los próximos décadas, para el que vendrá al puesto después de su muerte. Después de mí puede venir el Mabul, se dice en hebreo. Este modo fortaleció a Hamas, una organización que su primer voto en su documento de declaración es la destrucción del Estado de Israel. Permitió que 20,000 palestinianos de Gaza vengan día por día a Israel para laborar y ganar paz. Permitió que dieces de millones de dólares vengan de Qatar y lleguen a Hamas mes por mes. Hamas tomó estos millones de dólares y formó armada. Mercó y fabricó mucha arma y muchas raquetas. Y todo este tiempo Hamas gritó con voz alta que se está preparando para destruir a Israel. No hay que decir que la fortaleza de Hamas sirvió la otra intención de Netanyahu, aflojar la autoridad palestiniana y no llegar a la solución de 2 estados para los 2 pueblos. Al asentar judíos a la mayor cantidad de tierra posible en Judea y Samaria, anexar a Israel los asentamientos de judíos en estas tierras. Y así llegamos al Shabbat preto. La palabra responsabilidad ainda no salió de la boca de Benjamín Netanyahu. Pero tenemos esperanza que este soldado que vas a ver ahora, que se está descansando en el kibbutz Be'eri después de la guerra. Albert, voy a aprovechar un segundo para decirte que como teníamos programada una actividad, está muy interesante todo este panorama porque estamos empezando desde dentro, mismo que puede ser una opinión y conocemos muchas personas que tienen esta misma opinión, pero debemos continuar con el programa, así que yo te ruego que puedas... Es solo 1 minuto y medio. Sí, perfecto. 1 minuto y medio.
Muchas gracias a todos. Merci mucho, querido. Muy esmoviente, muy interesante, porque claro que todos nos demandamos de qué no hicieron esto, de qué no hicieron lo otro. Los que tenemos parientes ya conocemos un poco de este panorama entre político y de los factos que nos dites. Verdaderamente te ringracio muy mucho que vinietes hoy a hablar con nosotros. Y bueno, solo nos queda demandar paz en Israel, que Amén. tengamos Rushita para nuestros asqueres, para nuestras personas queridas, que todos estén con bueno en sanidad y que tengamos alegrías más que todo. Amén. Vamos a continuar con nuestro programa. Como teníamos aparejado, le quiero dar la bienvenida a Jenny Lanerie y también a Estela Garber, que nos van a contar sobre esta interesante vida de Estela, que seguro tenemos para muchos programas, ¿no? Vamos a darles la bienvenida a Jenny, querida, venida en Bonora. Merci mucho. Merci a Albert por lo que dijo. Después de oírlo, no puedo decir ni una palabra sobre lo que afecta en Israel, solo que estamos pensando sin parar a todo lo que está afectando y que estamos esperando y rogando al Dios que se termine lo más presto posible esta guerra terrible. Amén, ve amén. Amén, amén. Bueno, después, como siempre, quiero agradecer a Liliana y a Marcelo que organizan cada semana este modo de encuentro con participantes judío-españoles del mundo entero. Hoy, como presidente de Aquí Estamos, la Asociación Francesa les Amis de la Lettre Séfarade, voy a tener por Musafira Stella Garber, que vive en Río de Janeiro, Brasil. Seguro vaya a demandar de dónde la conozco yo, ella, cómo la conocí. La encontré muchos años atrás en Buenos Aires, durante un viaje de la Latino Comunidad que había organizado nuestra querida amiga Rachel Bortnik. Seguro que ella está hoy con nosotros participando en esta emisión. Merci Stella que aceptaste de ser mi musafira y merci también a Lionel Cohen, que es secretario general de Aquí Estamos, que preparaste el PowerPoint con las fotos de Stella. Bueno, ahora empezaremos con cuestiones a Stella. Stella, tu nombre, Garber, no es nombre judeo-español, es nombre ashkenazí, parece. Lo tienes seguramente de tu marido. ¿Cuáles son los nombres de tu padre y de tu madre? ¿Dónde Bueno, nacieron? primero, quiero dar la bienvenida a todos y quiero regraciar a Liliana y a Marcelo por ese importante labor que hacen para divulgar la cultura sefaradí en el mundo. A Jenny, muchas gracias por invitarme y a todos que laboran para revivir nuestro judeo español. Eu sou Stella Yani Garber. Yani é de mi papá, Nahum de mi mamá y Garber de mi marido Ashkenazi de Polonia, mas él nació en Brasil. Los padres vinieron antes de la guerra y se salvaron. Para decirte sobre mi vida, cómo llegaron mis padres a Marruecos. Mi padre, León Yahni, es istambulí. Nació en Estambul en 1904. Mi madre es de Izmir. Nació en 1918. ¿Cómo se toparon? ¿Cómo se encontraron? Eso es una historia muy grande. Mi padre en Estambul hasta los 17 años se engrandeció.
Cuando vino la hora de hacer el servicio militar, la madre lo mandó a 17, tenía 17 años ainda, no era 18, tenía 17 años, la madre lo mandó a Italia, en Trieste, la casa del primo Yanni. Se engrandeció al final los 35 años. Cuando vio que las cosas no estaban buenas con Mussolini, dijo, yo me voy de aquí, y se fue a Marruecos, se fue a Casablanca. Ok, esto es un... Mi madre se engrandeció en Izmir, familia de 8 hermanos, ella y más 8 hermanos. El padre era Hassan Moel Shoher y daba aula de hebraico en la Alianza Israelita. Ama con 8, 9 hijos. No tenía bastante para todos. El primero mandó, él tenía un hermano que vivía en Avignon, se había ido a Avignon y tenía un magazine de ropas para hijos, para mujeres, de algodón, de cotón, no era bonneterie, se dice en francés. Bueno, la mandó a la hija ya era grande, la hija se casó, mi tía Paulette. Después mandó a un hermano Henri y después mandó otro hermano Maurice, perdón. Maurice y después mandó mi tío Víctor. Después, con 12 años, llevó mi madre a Avignon también. Eran 4 hermanos. La hermana Paulette se casó con una ashkenazí y tuvo un hijo. Y cuando mi nona fue a visitarla, a la hija que iba a parir, ella estaba preñada. Descubrieron que estaba preñada. Mi padre dice, si mi sobrino hubiera estado vivo, sería más joven, más viejo que mi hermano chico. Bueno, pasado un tiempo, un hermano de mi nona fue a Casablanca y topó que la vida ahí estaba muy buena y se casó con una judía marroquina. Y le escribió a mi nono, vení a Marruecos, aquí estamos muy buenos. Y así mi nono se fue a Casablanca con los hijos que quedaron, los hijos más chicos. En esto pasaron unos años, mi madre ya tenía 20 años, el tío le dijo, mira Mari, vete a visitar tus padres que hace mucho tiempo que no los ves. Y así mi madre se fue a Casablanca y se quedó con los padres unos tiempos. Mi padre, que había salido de Trieste y estaba en Casablanca, iba todos los Shabbat al cal de judíos turcos, porque mi padre era muy, muy centrado en la Turquía. Y un tío, hermano de mi nona, esto no es hermano de mi nona, hermano de mi nona, le dijo, dime, tú ya tienes 35 años, ¿por qué no te casas? Él le respondió, tú me topas una turca y yo me caso con ella. Y así fue, le presentaron mi madre, solo que mi madre estaba con un hijico en los brazos. Él pensó que es la otra. Ah, bueno, ahí cuando fue a hablar con el tío, le dijo, sí, me gustó mucho. Dice, mira, no es la que tenía el hijico, la que estaba sola, es la que tiene el hijico en la mano. Ah, bueno, dice, sí, también me gustó. Y se desposaron. En esto, mi padre recibe una carta del gobierno de Vichy, tienes 24, 48 horas para salir, si no te vamos a deportar. Vayas. ¿Cuál va a hacer? Se va a la comunidad y les muestra el telegrama. Y dice, ¿qué hago yo con esto? Dice, mira, Leo, aquí no te puedes quedar. Territorio español, la misma cosa. Vete a Tanger internacional y no te van a hacer nada. Así hizo. Fue, habló con mis nonos y le dijo, mira, está pasando esto y esto, yo me tengo que ir. Si vosotros la llevas a Tanger, yo sigo con mi compromiso, que me caso con ella. María, ¿cuál lo quieres? María dice, sí, yo me voy. Bueno,
Mi padre fue, topó un apartamento, pero también buscó la comunidad, que me ayuda mucho. Le toparon un apartamento chiquitico y le toparon un señor, le dice, te vas a casar en mi casa, porque no tenía familia para hacer una sinagoga, tenía que ser una cosa muy polite. Y se casó en la casa de un señor, una familia judía marroquina. Sí, mi madre fue mi nona fue la única que asistió al casamiento. Mi nona con mi madre fueron a Tánger. Y fue ahí que nosotros nacimos. Mi hermana en 42, en 44, yo 42 y mi hermana en 44. Y nos engrandecimos en Tánger. Eu sempre ia a Casablanca ver mis nonos. Eu tomava um autobús, meu padre me recomendava ao chofer e lhe dizia, cuida de mim já. E o chofer já era conhecido nuestro. Eu ia ao hotel com meu padre a ver qual dia vai estar ele, e era um senhor francês muito distinto, e eu ia com ele em cada ponto, eu me ia. E hice parte também de los éclaireurs de France, que isso me deixou muy dinámica, porque yo hago todo lo que me da en la cabeza, yo lo hago. Jenny, tienes la palabra. ¿Cuál quieres más? Bueno, esto estaba viviendo en Tanger con tu marido, y cuando os vino al tino de ir a Brasil. Ok. Cuando hubo, mi padre ya estaba escolado de todo lo que pasa de guerras y de esto, y fui ir de aquí, fui ir de ahí. Y él laboraba con cambio, moneda. Cuando afitó en Egipto, que el Nasser tomó las paradas y todas las cosas de los judíos y los mandó sin nada. Mi padre pensó, dijo, yo laboré toda mi vida, no me van a tomar todo. Entonces él decidió que va a salir de Marruecos y se va a ir a buscar un lugar. Él fue a España, no le plació. Fue a Israel, se quedó en la casa de este tío que presentó mi madre, el tío Isaac, y vio que vivía en la miseria. Le tomaron las paradas, le dieron una botica para vender billetes de lotería, y él dijo, yo no me voy a hacer esto, y mi mujer tiene que laborar, mi hija también. Él dijo, yo no quiero mi mujer que labore, yo no me quedo aquí. Y tenía un amigo en Brasil, Marcos Modiano, es de la familia Modiano, muy importante en Grecia. Le escribió, le dijo, mira, León, vente aquí al Brasil, aquí estamos muy buenos, porque el hijo de este señor Marcos Modiano, como mi padre, salió también joven de Marruecos, porque él vivieron en Italia y después se fueron a Marruecos. Vino al Brasil, donde había la comunidad turca muy grande, Grecia y Turquía, muy grande. Rachel tuvo la oportunidad de conocer el lugar donde tiene un club y una sinagoga. Hicimos una recepción, Rachel Botny conoció este club. Entonces, mi padre vino al Brasil y Néstor hizo los papeles para venir al Brasil. Y vinimos en 61. Me se olvidó de decir una cosa. Mi madre se salvó, y yo estoy aquí para hablar, porque cuando el tío le dijo Maripate, los 3 hermanos se quedaron en Aviñón. Un tío solo, cuando vino que vieron las cosas que está pasando, la novia, la amiga, lo escondió en las montañas. El tío, la tía, el sobrino, el primo, la hermana con el marido y 2 hermanos, fueron todos, y el hijo se fueron todos deportados a Auschwitz. Fue unas guayas. Yo me acuerdo, mi madre, yo era chiquitica, mi madre lloraba y le decía, mamá,
¿por cuál no tomaron, no se pelearon y no salieron de este lugar? Ela dice, ellos no tenían ni fuerza ni nada para hacer contra. Mas estoy muy triste. Y ella lloraba y lloraba. Es por esto que yo siempre me envolví, me metí con todo que es de la Shoah. Inclusive yo hice en el Yad Vashem, una amiga de mi hermana es la directora en el Yad Vashem y nos invitó a hacer el curso de 12 días y vi los horrores y todo lo que pasó, muy triste. Entonces yo quería también dejar esto bien registrado. Mi vida en Brasil fue una vida así muy colai. Yo era formada en contabilidad y laboraba en un bureau de construcción porque había un señor que era uno de los propietarios, eran varios socios. Él me tuvo los brazos cuando era chiquitica. Él tenía una épicerie de productos importados, porque Tangi teníamos comida de todo lo bueno, porque Tangi era internacional. Chapines eran franceses, italianos, comida de España, todo lo que pensás. Tenía mucha altura de todo. Y ese señor me dijo, ven a laborar conmigo. Y yo laboré un tiempo y conocí a mi marido. Conocí a mi marido, él era ingeniero, yo trabajaba en la construcción, en la contabilidad de esa constructora. Y bueno, hay una historia muy larga, mas eso lo voy a dejar para contar otra vez. Yo sé que nos desposamos, nos casamos y fui vivir en Bahía, en Salvador de Bahía. Viví en Salvador un año. Mi marido era ingeniero de la Petrobras de petróleo y él era ayudaba a la producción del petróleo. Entonces tenía que vivir en el campo, en los campos de petróleo, en las ciudades cercanas. Y así yo pasé 8 años en los interiores. Aquí, vamos, cambia de aquí, agora é chefe disso, agora é chefe do outro, e vai, e cambia, e nisso nasceram mis 3 hijos. Mas quando era para parir, eu me ia a Salvador porque havia bom hospital e tinha meu ginecólogo, que era muito bom. E assim foi passando o tempo, e vinimos, quando já chegou a hora da escola, disse, não, aqui, estavam na escola judia, mas era uma escola muito simples, em Salvador não era uma coisa importante. Eu queria dar uma educação boa para meus filhos, e nós vinimos a Rio. Me quedei 10 anos, desde que casei em 64, janeiro de 64 a janeiro de 74, 10 anos justo. ¿Y qué pasó después? Bueno, mis hijos estudiaron, cada uno hizo una cosa, uno hizo ingeniería, el otro hizo administración y hoy tiene magazine de autos, y mi hija también estudió, ella quiso hacer chocolate, y yo le decía, Elizabeth, chocolate, ¿cuándo vas a ganar paras con chocolate? Me hace de otra cosa. Ella le gustaba muy mucho. Bueno, se hizo una chocolatera muy importante, hoy en día es renomada mundialmente. Mundialmente tengo mucho orgullo de mis 3 hijos. Quería contar también otra cosa. Mi hija fue en 2008 iba a abrir un magazine de chocolate. Y tenía que ir a Bélgica a hacer el curso de Calibot. Ok. Yo fui con ella. No, antes, primero ella conoció una persona. Conoció un señor francés en el magazine de horologios y le dijo, ¿tú eres portuguesa? Dijo, no, yo soy brasileña. Dice, yo voy siempre a Brasil. Então vamos a salir mañana, os invito a salir. Ella ya dijo, no, mañana ya nos vamos. Cuando vino, le dijo, cuando vas a voltar aquí, vamos a encontrarnos.
Y así fue. Bueno, primero voy a contar otra historia. ¿Cómo es que conocí Ladino Comunidad? Eso también es importante. Cuando yo tenía la primera vez que tuvimos computer, todo el mundo se mandaba email, era encuentros por email y por Skype nos hablábamos. Y un día una amiga mía, todos eran marroquinos, porque yo me engrandecí en Marruecos, mis conocidos eran marroquinos. Y me dice una, la madre vive en Venezuela y escribía Jaquitía. Dijo, ¿qué te pareció el texto que Rachel mandó de la madre? Ah, le dije, sí, yo lo recibí, pero yo no entiendo Jaquitía. ¿Cómo que no entiendes? Tú naciste en Tánger. Dije, sí, yo nací en Tánger. Mas en mi casa solo se hablaba ladino. Mi padre y mi madre ya hablaban con nosotros en ladino. O una cosa, otra sí, francés. Y con la moza que laborábamos aprendimos español. Mi madre aprendió español con la moza que laboraba, porque ellos solo hablaban francés y ladino. Dice, mira, va de que hay un grupo, Ladino Comunidad, entra en este grupo. Y Ancina le escribí a Rachel, le dije, mira, yo subí ya de Ancina. Y ella me dijo, sí, puedes entrar, me metió el link y yo entré. Y el primer viaje, ellos habían ido justo a Turquía y estaban indo a Israel. Y dije, ay, mas eu estou voltando de Israel agora. Eu não puedo voltar, mas o próximo viaje eu. E o próximo viaje foi na Argentina. Eu conheci a Geni, a Liliana, nós hicimos muy amigas, né, Liliana? Liliana me levou a passear por aqui, por aí. Eu também te beijo a ti e a Marcelo, porque somos mais que amigos, somos como irmãos. Que Liliana después la invité a venir al Congreso Sefaradí en Río. Y tenemos mucho cuento para hacer. Y conocí a Liliana y conocí una persona que es como también una hermana, que es Sara Agüet. Sí, que está... Yo no me place ir sola en un cuarto de hotel, yo no viajo sola. Yo tengo mucho miedo. Y le dije a Esther, sí, Esther también, Esther es otra hermana. Yo tengo muchos hermanos. Esther Geller, le dije, ella estaba organizando, le dije, mira Esther, yo no me echo sola en una camareta, yo tengo que tener una persona. Y dice, mira, hay una señora francesa, ¿quién sabe? Le dije, Sara, no, a mí no me place, dice, mira, aprueba que te va a gustar mucho Estela, llámala, vas a ver. Y Ancina fue, nos abrimos y nos hicimos dos hermanos. Nos hablamos todas las horas, nos contamos cosas de los hijos, dos hermanos. Entonces, yo tengo mucha alegría de tener todos estos amigos. Y cada vez que voy a Israel, Nissim está aquí, también lo conocí hace poco, nos encontramos como hermanas. A todos que me conocen. Otra cosa, una vez yo fui a Estambul, fuimos a Grecia, y de Grecia fui a Estambul y Izmir. Y en Grecia fui recibido por Shalom, por, ¿cómo se llama? No. Karen y una señora. Nos hicimos también muy amiga, varias personas de Estambul. Una vino también, no te recuerdo el nombre, vino a Brasil. Sabetay Sagues también vino al Brasil, salimos y fue a Izmir. Y M. Alalú fue así también como una madre, no voy a decir mi hermana, como una madre. Me llevó aquí, me llevó a una sinagoga. Había un joven y me dice, ¿tú eres de Brasil? Sí, yo soy de Brasil, de Río de Janeiro. Dice, yo tengo mi tío que vive en Brasil. Dime, es noche Shabbat, ven a comer a mi casa a las 2. Yo estaba con M. Le dije, no, yo tengo que voltar al hotel. Me dice, no, Estela, vate, yo tengo que voltar a casa por mi marido. Mas vate tú, vate con él, es seguro. Y así fui y conocí a Naomi Amado, que es la mujer de un primo de Rachel.
Y también nos hicimos muy amigos. Él vino al Brasil, yo lo recibí en mi casa muchas veces, venía a comer. Él decía, yo no quiero restaurar, yo quiero comer tu comida. También quiero decir Tenemos una una cosa. demanda, Estela, tenemos una demanda también aquí muy interesante que me parece, Ítalo, que es un joven, ¿no? Que está hablando muy bueno el judeo español y que también mora en Brasil, Sí, que ya demanda, escribí con él. quiere saber cómo te dio la idea de crear el grupo de charlación en ladino caminando y hablando en la Vitso. Bueno, es verdad. Había un grupo de Ashkenazi, porque la mayoría de las mujeres son todas Ashkenazi en la Vitso. Yo soy muy activa en la Vitso. Vitso para mí es mi vida. Yo no vivo sin la Vitso. Yo tengo un amor por cual. Yo no conté una cosa. Mi marido como quedé viva. Mi marido tenía problemas de corazón, se operó en 79 una vez y en 89 se operó otra vez. Y cuando ya estaba, que era para salir de mañana, él dice, ay, mas salir hoy, doctor, tú dijiste que me voy a salir el lunes. Y dijo, sí, mas tú estás bien. Bueno, ¿cuál vas a hacer aquí en el hospital? Shabbat y acá no hay, los médicos no hay, mucho, ¿cuál vas a hacer? Vete a casa, es mejor. Y él pensó. Le dije, mira, en vez de ir viernes, ¿quieres ir Shabbat? Ah, dice, sí, Shabbat, ok. El viernes a la noche tuvo un stroke. Y que yo tenía 47 años. No fue fácil terminar de criar los hijos. Mas como vos dije, todos tuvieron buena reujita. Y yo que ya estaba en la Vitso, me eché de cuerpo y alma en la Vitso. Yo laboro mucho. Nosotros hicimos mucho tómbola, juego de cartas, comidas al mediodía en grandes restaurantes, hoteles de tener 150 personas. Laboré mucho. Hacíamos kermés, vendíamos cosas. Tenía un señor que mostraba todo lo que queda de las chantas de la sazón. Era un importador grande. Y yo tomaba las cosas buenas, las metía en mi casa, en la baranda, y la gente venía a mi casa a mercar, y lo que quedaba, metíamos en el bazar, que hacemos todo el mes de diciembre, en Vitso. Y yo hago reuniones, ahora soy presidente de mi grupo, ya son todas muy viejas. Bueno, ¿por cuál hice Caminando y Hablando? Ellas tenían un grupo de Ashkenazi que se reunían para hablar Yiddish. Un día le dije a la presidente, es la madre de la actual presidente, le dije, mira, ¿por cuál hay Yiddish y no hay ladino? Y dice, topa tu gente y mete atrás. Había solo un grupo, todas turcas, turca y de Grecia, mas 90% eran turcas. Y entonces yo hice un grupo y nos reuníamos una vez de 15 días en la Vitso y hablábamos en ladino. Y nos encontrábamos en comidas y también había un amigo nuestro que creó un grupo de un coral en el club israelita, Nelson Menda, que Liliana conoce. Y era muy bueno. El año pasado, el maestro José Bejarano dio la buena vida. Y escapó el coro. No hay quien lo tome. Las personas ya eran muy de edad. Aquí ya no hay gente que habla ladino. Se escapó todo. Y el Caminando y Hablando también fue la misma cosa. Hubo la pandemia, hubo esto, una está vieja, la otra no puede caminar, la otra no puede ir, y Ancina, escapimos a Ancina, es una pena. Ama también yo hice mucho, y hago mucho por el ladino. Bueno, yo os conté que mi hija conoció en un magazine un señor que le dijo, cuando vas a voltar, nos vamos a topar. Ok,
En 2008, mi hija va a abrir un magazine de chocolate y fue invitada, hizo un curso en Calibaucho. Hizo un curso en Calibaucho. Mamá, ¿vienes conmigo? ¿Te vas a empezar conmigo? Sí, me voy a empezar a hacer chocolate. Ok. Y nos fuimos ahí y de ahí fuimos a París. Y le dijimos, le escribió al amigo, mira, nosotros estamos llegando en París y nos vamos a topar. Dijo, sí, yo voy a buscar. Él vino, nos buscó una facción muy hermosa. Le dije a mi hija, dime, ¿a dónde nos está llevando? Nosotros no sabemos quién es. Dije, mamá, no sé, no sé. Bueno, llegamos a la casa, nos abre un señor, buenas tardes, y está sentado la hermana de él, y nos presenta, y los amigos, y nos sentamos a hablar. Y me dice, mira, que tú hablas muy bueno francés. ¿Tú también sabes esto en Brasil? Le dije, no, yo no soy nacida en Brasil. Ah, no. Dije, no, yo nací en Marrocos, nací y yo hablo, mis estudios fueron todos en francés. Ah, dice, qué bueno. Dije, sí. Ah, entonces tú eres marroquina. Dije, bueno, yo nací en Marrocos, mas eu sou turca. Meus padres eram de Turquia, de Istambul, e dizem, dizem, eu sou também mis padres de Istambul. Ah, então tu eres judia? Eu dije, sim. Bueno, ya nos topamos hermanos. Mira, hicimos uma amistad que você não posso dizer, mas eu não sabia quem ele era. Um dia ele me manda um mail com uma coisa de Jaime. Ele disse, tu conheces a este senhor? Eles de nuestro grupo de Ladino Comunidad, Jaime Vidal Cepija. Ah, dice, ¿tú eres parte de este grupo? Dije, sí. Ah, dice, mi tío labora mucho por esto. Y ahí me contó, me escribió. Bueno, en aquel tiempo no había WhatsApp. Era todo por email. Y él dice, la próxima vez que voy a llegar a Brasil, yo te voy a llevar libros de él. Mira, nos hicimos una amistad también con André y él tiene un amigo, Dominique. Mira, como hermanos, de esta vez que estuve en Israel, tuve un problema y tuve que ir a Tel Aviv el primer día que llegué, de una valilla que se quedó. Y él me escribe, dice, hace días que no me escribes. Le dije, estoy en Israel, en Tel Aviv. Dice, yo estoy en Tel Aviv. ¿Podemos encontrarnos? Dije, podemos encontrarnos. Y él vino a verme, nos pedimos, nos abrazamos y le dije a mi hijo, mira, cómo nos queremos, como si fueran primos hermanos que nos encontramos siempre. Fue muy bueno también. También conocí a un amigo por ladino, nuestro querido Nissim Ashkenazi. Yo tenía un grupo, también de besos, Nissim. Yo tenía un grupico que Perla recogía y nos encontrábamos. Mas desta vez eu les dije, eu tenho um problema nas piernas, não estou podendo quedar-me muito tempo em pé nem caminhar. Se vosotros queréis venir a verme, tiene que ser em Haifa. E disse Perla, bueno, e em Haifa. E ella escreveu a um e a outro, e se hicieron 20 pessoas. Tienes a foto aí. Nos encontramos también como hermanos, fue muy bueno estar juntos. Mira, yo digo así, yo soy una persona muy orosa porque yo tengo una vida, es verdad que yo perdí mi marido, yo lo nombro todas las horas, todas las veces. Perdí mis padres también, además yo tengo así, mis padres fueron así, ¿qué vos puedo decir? Todo. Mi madre, cuando perdí mi marido, mi madre se hizo mi marido. A donde iba la llevaba, a donde iba, ella venía todos los días a mi casa a tomar café, todos los días. Y ella me ayudaba a hacer tía que ya metía la carne, ya toma mamá aquí la carne, toma la col, hace los, mamá se me correca, mamá hace mi bizcocho, mamá, y la hijita también, mi hijita aprendió a hacer crochet con la nona. Mi madre se hizo, cuando perdí mi madre, dije, oh, quedé viva por la segunda vez. Mi padre también era muy amoroso, que no faltara nada, que no tenga,
La única cosa, él era muy preocupado con el futuro de él. Muy preocupado. Él tenía miedo, ¿cuál puede pasar mañana? No se naturalizó, él no quiso la ciudadanía brasileña, solo apatrid, carta de extranjero, no. Nunca salió de Río viajar. Él dijo que cuando era joven viajó mucho. A fin de 35 años él viajó mucho. Él se iba de un país al otro, había un negocio, que se cerraba un negocio. Entonces, él no quería. Él quería el raqui, la cerveza, el whisky. Él tenía ese señor Modiano en Tanger. A la 1:00 PM, quien lo quería buscar tenía que ir al Turing. Era un hotelcito chiquito, tenía un patio con las mesas y ellos tomaban todos los días bira o cerveza o raqui. Fue eso durante ese año. Y aquí él iba todos los días al club, Cibi. Él no jugaba, veía a los amigos jugar, él se distraía con uno, con otro. Él tenía amigos por todos los lugares. Él tenía la chanta llena de caramelos, de dulce, y les daba uno al otro, les daba dulces secos. Todo el mundo lo quería, era muy, muy cariñoso. Yo le demandaba a las veces, papá, cuéntame de Turquía. Ay, desvacharte, cosa buena de la boca quita. Papá, mas cuéntame. No. Cuando yo estuve en Estambul la primera vez, que pues yo no conocía la Dino Comunidad, a mí me plazó muy mucho. Y cuando volteé le dije a mi prima, porque volteé, fue de Israel, de Tel Aviv a Estambul, y volteé. Y dije, Estrella, ¿por cuál mi padre no me contó que Estambul es tan maravilloso, que es una ciudad tan grande y tan linda? Dice, mira, Estela, de los 17 años, cuando él salió de casa, él no voltó a ver los padres. Los padres se murieron porque los padres eran muy ricos, el Dinono. Ama con el Varlik perdió todo. Y de la pena, del dolor, una se murió, el otro, eso no tengo. Mi prima también no sabe porque ella no era nacida. La única cosa contacto que yo tenía con la familia de mi padre es que había de escribir todos los meses una letra a mi tía Ida y mi tía Betty. Ida es la madre de mi prima. Mi tía Betty no se casó. Y le mandábamos fotos y le mandábamos cosas. Dice mi prima que una vez mi padre metió en la letra un Shaddai. Mas ela disse, mucho tiempo lo tuve, mas después no sé cuál pasó. Y lo mismo con la familia de mi madre en Avignon. Yo estuve varias veces, 2 veces en Avignon, con mi tío que se salvó, y con mi tío Chico, y otro tío Nelson. Y en Israel tienes hijos ahora, en Israel. Sí. Las cosas aquí no están buenas, los gobiernos de Argentina ya sabéis cómo están las cosas negras, y las cosas no tenían buena reushita, porque mi hijo, mismo que se hizo ingeniero, fue a elaborar con mi hijo, que tenía cosa de automóvil. Y bueno, un día decidieron separarse, cada uno hizo una cosa, y él tenía un magazine de gourmet, de cosas gourmet. Mas esto no estaba caminando bueno, laboraba, ese queso para este pan para este queso, y un día digitaron para los hijos no había futuro. Mi nieta, cuando salía de casa, mismo que tenía 12 años, yo no la dejaba salir sola. Yo iba con ella. Si hay que llevarte taxi, yo tomaba el taxi, la llevaba a hacer el inglés que ella hacía, y la dejaba, y yo abortaba en ese taxi. Y mi nuera Estela, disculpa, tu hijo moraba en Río de Janeiro, en Brasil, contigo, porque como nombraste es Argentina, ya sabemos aquí
todos los países vecinos tenemos, cuando uno está en problemas, el vecino país también está en problemas porque merquimos cosas de un lugar a otro. Ama, para no confundir a las gentes, porque siempre en el mundo nos dicen Buenos Aires en Brasil. Digo, no, Buenos Aires está en Argentina. Quiero decir, sí. Porque son tan semejados. Quiero aclarar. Los problemas, los presidentes, todo. Sí. Todos estamos Bueno, aunados en entonces estos mi hijo, jales. cuando las cosas no le vinieron buenas, estaba difícil, vino a vivir conmigo 5 años. Porque él tenía apartamento propio, la casa era propia, el padre le dio a mí, el padre era muy rico. Ama también el padre perdió todo con lo que pasó aquí en Brasil, 2006, 2007, una cosa así. Es mi hijo. Las cosas no estaban buenas, el padre también perdió todo, el padre era millonario, él llevaba las 2 hijas con los maridos, ahí iban a París a pasar Réveillon en París, la Tour d'Argent, era muy rico el padre, ama, no le pagaron, hubo cosas, no le pagaron todo lo que vendió y perdió su capital. Y así la pasó, mi hijo también perdió cosas de los coches, por eso que se separaron. Y entonces él tenía ese episodio que te estoy diciendo de productos importados y no estaba bueno, vino a vivir 5 años en mi casa y un día me dice, mamá, mira, decidamos, aquí las cosas no están buenas, el futuro para mis hijos no estoy viendo una cosa buena, mi hija no puede salir sola, yo laboro de lunes a lunes porque mismo que laboraba Shabbat a las 9, 10 horas de la noche, el Rajat tenía que hacer encomendas, tenía que hacer cosas y se metían a laborar el domingo y no había reposo. Y así se fueron a Israel en 1919. Yo digo todo el día que el Dios es grande. El Dios hizo todo de acuerdo. Porque si espera más un poco, tenía la COVID, ¿cómo iban a hacer? Y ni empleo, ni laboro, ni pararse. ¿Cómo yo mantener 4 personas de escuela, inglés, judó? No, yo no tengo paras para eso. Y se fueron de ahí. Y mi nieto estaba en Israel porque él quería hacer... Eles decidiram isso em 1918, sim, em 18. No, 2000, ¿quieres decir 2000, 2018 y 2019? Perdão. Sí. Sim, escúchame. 2018, mi hijo pensou, foi quando ele decidiu que se vá a Israel. En esto, mi nieto quería hacer un curso, él era de Abonindro. Es un movimiento juvenil que él era Madrid, él iba aquí, él iba ahí. Y yo le dije, cuando va a ser, yo te voy a dar las paradas y tú vas a hacer un año en Israel. Además, eran muchas paradas. Y yo dije, todo eso no tengo posibilidad. Además, él consiguieron, para algunos que no podían dar todo, consiguieron ayuda. Y él se fue. Ay, mi hijo dijo, no, mamá, dice, si ya nos vamos para Israel, deja, después. Yo dije, mira, yo le prometí esto y yo quería que fuese, porque yo soy muy sionista. Mi padre era muy sionista. Él fue, y ahí él se fue en agosto de 2019. Mi nieto voltó de Israel, encontró con los padres, se topó con los padres, y en enero de 2020, él vino a Brasil. Y poco después, cuando dijo que ya me voy a voltar, buena cosa, la COVID
¿cómo se llama? La pandemia. Y no puede abortar, no hay avión que sale del Brasil. Israel mandó un avión para recoger jóvenes que hacen después de la tzavá, cuando escapan, se van a Bolivia, Colombia, Brasil. Tenía unos en Colombia, los tenía que tomar. Los tomó de Colombia, vino a Brasil, el avión, los tomó a ellos y se fueron. Fue un viaje de 24 o 26 horas. Tuvieron que irse hasta Istambul. En Istambul se quedaron 12 horas o 10 horas, una cosa así, para ir para Tel Aviv. Y están muy orosos, La única cosa, mi nieto está haciendo tzavá, termina ahora en marzo, si quiere el yo, y están en este lugar que hicieron esta matancina. Ayer, viernes, él hizo una videoconferencia con la familia y yo le demandé, Alan, ¿cuándo vas a voltar para tu base? Nona, solo cuando limpiamos todo. Claro, claro, es que tiene el corazón ahí. Los jóvenes tienen muchos, solo cuando estamos afuera puede ser, no entendemos de qué se quedan todos ahí. Si no se quedan ahí, no tenemos estado, ¿verdad? Es que ellos tienen el corazón en esta tierra y no están haciendo por obligación, están haciendo por amor para que continuemos a tener el Estado de Israel. Ellos tienen, él cuando Seguro. habla, él habla como si está guardando su vaso. Esto es mío. Y así no toma cuidado de ese vaso y él toma cuidado de Israel. Mira, mi nieta dice, Nona, si tú sabes, la gente, el amor de la gente, dice, señoras, no es que mercan en el magazine un gato. Me traen gato con azúcar, sin azúcar, con harina, sin harina. Nos traen de todo lo bueno. Y mi nieto me dijo la misma cosa, dice, Nona, los restaurantes de 5, 6 estrellas están dando comida a todos los jóvenes, los soldados. Sí, comidas y camaretas para descansar, para echarse, perdón. Sí. Las personas, mira, de ese lugar que es donde tuvo la matanza, casi todos se fueron. Había algunos que quedaron, les hicieron un churrasco, ¿cómo se llama? Barbecue. Les hicieron barbecue para que coman comida. Están las personas que tienen 2 camaretas o una camareta libre, están llamando a las personas que vengan, que se queden en su casa. Hay una empresa, yo no sé si es empresa, hacen chapín, botas, esas botas de ellos son muy pesadas. Los coletes para meter contra las balas también son muy pesados. Él va a dar hoy, domingo, le prometió que va a llevar las botas nuevas, todo el material, ¿cómo se llama? No calzado, ¿cómo se llama? Media. Los chapines, las botas, los chapines. Chapines del zapato, lo que se pone encima del pie. Libá. Calzas. Otra cosa que no son los chapines, las botas. Calzas. Las medias o las calcetines. No, hay una palabra en ladino, puede ser Rachel sabe. Que se mete en el pie antes de meter el chapín. No sé. Bueno, a la fin, a ver si alguno nos responde algo. Aquí, no son calcetas, no. Calzas, dice. Calcetines son medias, calzas es otra cosa. Daisy dice que se dice chorapes. O churapes. No. Socks en inglés. Bueno, a la fin no importa. No hay problema. Van a mandar todo. Hoy le van a dar. Hoy los iba a mandar todo ese material para ellos. Hoy al HUD, sí. Hay un millonario
que ofreció $1 millón por cada refén que van a dejar. Bueno, el Dios que los guarde a ellos ahí, que los tenga sanos y recios y que tengamos reujita en esta negra situación que estamos viviendo. Como dije al empecillo, no solamente es ahí, en tierras de Israel, estamos viviendo en todo el mundo. Los judíos estamos meriqueados, las instituciones judías en veces reciben mails con avisos de bombas y cosas. Estamos todo el mundo pensando en Israel y también en los judíos del mundo. Queridas amigas, vos regracio muy mucho. La historia de Estela es muy interesante. Aquí voy a mandar algunos saludos y mensajes que tenemos antes de escapar, porque todos son cosas de cariño. Al empecillo nos mandó shalom a todos y todas, un saludico especial en este día de Al-Had de Adrián Toro Quintero desde Colombia. También tenemos Johan que nos manda bravo Albert para cuando estuvo hablando Albert. Lo tuyo es pura verdad, el país da pena, ama el pueblo es maravilloso. Silvia Al-Hadef, que ella sabemos está en Ashdod, nos dice shalom a todos, esperamos que todo va a ser bien y la situación ahora está muy difícil. Liliana, quería ayudar una palabrica más. Están recogiendo paras para el mundo entero, del mundo entero para Israel. Ok, sí, yo hago están parte recogiendo de paras, eso, sí. yo hago parte de eso, hicieron una campaña de emergencia, yo hago parte del Kerem Yesod, que también hacen campaña una vez por año, y aquí también me demandamos. Yo cuando estuve en Israel, no, cuando tuvimos aquí una reunión y con soldados que tuvieron problemas en las piernas, en los brazos, accidentados en la guerra, en ataque terrorista. Se llama Beit Alohem. Yo escuché esto y de inmediato yo hice un dono. De inmediato hice un dono porque esto, yo dije, ellos dan la vida, nosotros solo damos paras. Puedes dar un grosh, 1000 grosh, 10 millones de dólares, estás dando paras, no estás dando tu vida. Ellos están dando Sí, la es vida. verdad, le damos ayuda grande con las paras para que tengan mejores condiciones. Ama, ellos están mirando al enemigo cara a cara, Sí, es verdad. sí. Y yo estuve en Bitso una tarde entera con una directora que vino de Tel Aviv. Quedamos 4 horas en Haifa visitando los lugares. Mira, a mí me embarazó mucho, me emocionó. Si yo ya laboraba mucho, ahora más. Estuve en Beit Alohem, en Haifa también. Un general nos recibió 2 horas mostrando todo, más cosas que... Por esto que te dije, si hay otra vez, yo voy a hablar de Bitso, voy a hablar de Bet y voy a contar historias. Seguro, vamos a tener oportunidad. Es de primer mundo, Nisim está aquí, quien lo conoce, Beit Alohem, es para ayudar a los soldados que están heridos, que tuvieron Seguro, problemas. en todas partes del mundo, en los Estados Unidos y aquí en Argentina, hay organismos internacionales. Tenemos atadillos para los que quieren hacer dono, cosas seriosas, porque tampoco vamos a hacer dono a cualquier cosa que nos mandan, ¿no? Hay que tener el cudio de hacer dono a instituciones internacionales que van a hacer llegar estos donos con reujita a Israel y todo lo que sea de menester ahí. Tenemos de escapar, me voy a quedar sin dar algunos mensajes, ama tienes muchos saludos cariñosos de muchas personas aquí y voy a mandar por privado, por mail, te va a mandar todos los saludos a ti y a Jenny, los regracio muy mucho, tenemos de escapar ahora. Muy mucho, estoy muy orgullosa de tener este grupo. En el mundo entero tengo amigas, todo el mundo me dice, ¿más cuál tanto haces? Digo, tengo gente del mundo entero, son todos mis hermanos. Es porque tú eres muy amiguica. enseguida te enamoras de la gente y la gente se enamora de ti.
Sí, Jenny, merci mucho, mucho por estar con nosotros Ionel hoy. también. A Ionel, A que tuvo el Ionel damos apoyo. las gracias, Merci seguro. beaucoup. Merci mucho. Muy bueno todo lo que hemos contado, las fotografías muy hermosas. Jenny, Stella, Ionel, vos mando un grande beso. Voy a partillar Un ahora beso con fuerte para todos. Y dile que alguno me escribió que cuándo nos vamos a ver. Si quiere Dios, el año que viene pesa, quién sabe. Ya vamos a arranjar alguna cosa acá. Bueno, entonces vos quiero contar, al Jaden Vinien vamos a tener otro encuentro de Al-Had, los romances y los cantares nuestros, con la balabay Alicia Cisoraz, que ella es la creadora de voces de Jaquetía, y como Musafira, Susana Weishahak y Reina Benamu. Tenés de tener cuidado porque en estos días ya empiezan a trocar horas en el mundo de una banda y de la otra, ansina que hay que mirar bien las horas para no perder el programa. Tenemos los filmos de todos los programas, si quieres donar a verlos en youtube.com/sfarad o en sfarad.com/TV. Si nos quieres dar una ayuda para continuar más y más con los encuentros, puedes hacer un dono en sfarad.com/encuentros. Vos suelto a todos, semana buena, paz para Israel, para el mundo entero, sanidad. Amén. Y tornada a casa de todos los hijos que están defendiendo nuestra querida tierra de Israel, que tornen a casa con salud y alegrías y que Amén. presto Invóquenlo, cielo. tengamos una Invóquenlo. fin. Dios que los guarde. Tengamos una fin a esta negra situación de guerra, de políticas y de todas cosas, que estén todos buenicos. Y a todos Albert. mis amigos de Israel y del mundo, os digo, nosotros estamos con vosotros en serio, arrogando todos los días. Yo tengo unas velas que trouxe del túmulo de Rebi Shimon Bar Yochai. Eu quero dizer também uma coisa. Eu sou muito grata a Rebi Shimon Bar Yochai. Cualquier cosa ya le entiendo hacer. Esto me ametí con la madre de mi cuñado, haciendo la vida. Eso es bueno. Shalom. Estela. Muchas gracias, Estela, muchas gracias. Beso. Ajá, beso. Mi hermana Nelly también está aquí. Gracias, Gracias, Ángel. Marcelo. Liliana.